En 1924, Adolf Hitler escribió Mein Kampf, Mi lucha, un libro lleno de odio. Su último pasaje es un grito fanático. El Estado que rechace la contaminación racial dominará el mundo inevitablemente. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889. Se suicidó el 30 de abril de 1945. ¿Cómo consiguió conquistar Alemania este austríaco salido de la nada? ¿Cómo consiguió sembrar las semillas del odio y la violencia? ¿Cómo Hitler y los nazis pudieron llevar el mundo al apocalipsis? Apocalipsis, el ascenso de Hitler. La amenaza. ¿Cómo fue posible el fenómeno de Hitler? En Mein Kampf, Hitler escribió: La Primera Guerra Mundial fue el momento más inolvidable y sublime de mi existencia terrenal. Durante 4 años, el cabo Hitler había sido un correo que llevaba mensajes al 16º Regimiento de Infantería bávaro. Iba de trinchera en trinchera entregando las órdenes a los soldados. Era una misión peligrosa. Fue condecorado con la Cruz de Hierro. Solía llevar su cruz de hierro debajo de la insignia del partido nazi. Durante la Primera Guerra Mundial, Hitler aprendió a dar poco valor a la vida humana, como muchos otros soldados en ese terrible conflicto. Gradualmente fue convirtiéndose en un fanático nacionalista. En las trincheras también nació en él la confusa idea de que algún día velaría por sus compañeros de fatigas. En otras palabras, entraría en la política. Hitler aprendería a explotar eficazmente su camaradería con los veteranos de guerra, como hizo 15 años después en este discurso a los obreros de la factoría Siemens. Compatriotas, compañeros obreros alemanes, yo procedo de vuestras filas. Yo era uno de vosotros. Y estuve a vuestro lado durante los 4 años de guerra. Luego, progresivamente, gracias a mi perseverancia, educándome a mí mismo y soportando el hambre y la pobreza, conseguí triunfar. Pero en el fondo, sigo siendo el mismo. Una sucesión de eventos aceleraría su compromiso político. La noche del 13 de octubre de 1918, un ataque con bombas de gas le dejó temporalmente ciego. Fue evacuado a un hospital de campaña y después a Alemania. Mientras, en el frente, los alemanes eran rechazados y muchos cayeron prisioneros. El odio de los franceses era omnipresente e impulsó a los vencedores a cometer actos injuriosos. Los soldados prisioneros del Kaiser, el emperador germano Guillermo II, intentaban mantener la dignidad mientras atravesaban los mismos pueblos franceses y belgas que habían arrasado durante los últimos 4 años. El resto del ejército alemán se retiraba.
Esos soldados recordarían el sabor de la derrota, que los propagandistas de la extrema derecha achacaban a los elementos antipatriotas de Alemania, aquellos que negociaban con el enemigo. En esos momentos tuvo lugar un suceso en la vida de Hitler que siempre consideraría decisivo. Mejoraba lentamente y finalmente recuperó la vista en el hospital militar Pasewalk, al norte de Berlín, donde se trataba a los militares heridos por bombas. Hitler contaba que cuando se enteró de la abdicación del emperador, del fin de la monarquía alemana en favor de la República y del armisticio del 11 de noviembre de 1918, que significaron la derrota de Alemania, oyó una voz interior. Dijo: esa voz me instó a liberar al pueblo alemán y a restaurar la grandeza de Alemania. A esa alucinación, Hitler añadiría su obsesión. Para él, el águila alemana había sido apuñalada por los judíos. En Mein Kampf escribió: si durante la guerra hubiésemos usado gas venenoso contra los 12 o 15.000 hebreos que corrompían a la gente, el sacrificio de millones de hombres no hubiera sido en vano. A finales de 1916, los jefes del ejército imperial, el mariscal de campo Hindenburg y su adjunto, el general Ludendorff, en un enfermizo gesto ultranacionalista, ordenaron un recuento de los soldados judíos sospechosos de comportamiento antipatriótico. El antisemitismo venía de siglos atrás y no conocía fronteras. Perseguidos por su destino a través de la historia, los judíos, pobres que vivían en guetos, o aceptados y burgueses, periódicamente se convertían en cabezas de turco en tiempos de crisis. En Rusia, a principios del siglo XX, fueron víctimas de pogromos, masacres. Muchos de los que escaparon de la persecución se asentaron en Alemania. La gran pregunta es: ¿tenía Hitler sangre judía? Uno de los secretos mejor guardados del régimen nazi era que no se podía probar lo contrario. No sabía quién era uno de sus abuelos. Se desconocía la identidad del padre de su padre. La abuela de Hitler se casó posteriormente con un molinero, Johann Hitler, que lo reconoció como hijo y le dio su nombre. Según las leyes nazis, Hitler no pasó por la llamada protección de la sangre, criterio impuesto por los alemanes, que para evitar la persecución debían probar que ninguno de sus 4 abuelos era judío. Hitler no podía probar que no era judío según los términos nazis. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en el seno de una familia católica en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro, en Braunau am Main, una pequeña ciudad de la frontera con el Imperio Alemán. Su padre era agente de aduanas. Enviudó y se casó nuevamente con una prima mucho más joven que él. Una unión entre parientes consanguíneos. Durante la primera infancia de Hitler, la familia se trasladaba a menudo debido a los cambios de destino del padre a lo largo de la frontera. A los 8 años, era monaguillo en este monasterio. Observaba y admiraba el sacrificio y el sentido de misión de los monjes. Vio una extraña cruz sobre el frontispicio del monasterio. Representaba la esvástica, que se convertiría en el emblema nazi. Hitler recordaría siempre la cruz del monasterio como si fuera un presagio de su destino. Durante siglos, la esvástica había sido en la India un símbolo benéfico del perpetuo movimiento de la humanidad.
En la desviada interpretación de los nazis, se convirtió en el símbolo de la raza aria, una mítica raza pura de rubios de ojos azules a los que Hitler añadiría un casco. Y la mística de una raza superior. Los jóvenes alemanes deben ser esbeltos, con miembros largos, rápidos como liebres, duros como el cuero y sólidos como el acero. Estamos decididos a crear una nueva raza. Al crecer, Hitler no respondía a ese ideal. Estaba muy mimado por su madre. Regresaba a su tierra austríaca en los momentos importantes de su carrera, como este, unas semanas antes de que invadiera Polonia y provocara la Segunda Guerra Mundial. Imágenes de la casa de su infancia, filmadas y editadas por su amante, Eva Braun. No sentía resentimiento hacia su padre, aunque bebía y era muy estricto con él. Pero su madre, que murió de cáncer a la edad de 47 años, fue la única persona a la que Hitler quiso de verdad. Ella estaba presente en todos los cumpleaños del Führer, y en su búnker, durante sus últimos momentos, Hitler llevaba con él su retrato. Hitler tenía conflictos con su padre, que quería que fuera funcionario. Pero no fue durante mucho tiempo a la escuela, porque arrogantemente consideraba que estaba por encima del sistema educativo. A los 19 años, después de fallecer su madre, se marchó a Viena. No estaba predestinado a dedicarse a la política y soñaba con asistir a la Academia de Bellas Artes. Gracias a su herencia, pudo vivir la vida bohemia del artista. Había dejado su provincia natal y descubrió que en la capital austrohúngara vivían muchas comunidades: checos, polacos, italianos, croatas y judíos. Más tarde diría: a mí me parecían la encarnación de la profanación racial. Se presentó al examen de ingreso en Bellas Artes, para el que apenas se había preparado. A pesar de ser su mayor ambición, no fue admitido. El periodo siguiente fue difícil. Era justamente antes de la Gran Guerra. Vivía en una casa de huéspedes para hombres y sobrevivía copiando postales para los turistas. Ganaba poco dinero, pero iba a la ópera para oír a Wagner, que, como contaba un amigo, hacía entrar en trance a Hitler. Hitler, cuya vida cotidiana era cuando menos mediocre, soñaba con los héroes germánicos de leyenda. Una de sus óperas favoritas era Rienzi, en la que un joven guerrero asume la misión de salvar a su pueblo. Movilización. Hitler tenía 25 años el 2 de agosto de 1914 y la declaración de guerra transformaría su fallida vida de artista. Anteriormente, para escapar del servicio militar, había huido a Austria. Entonces estaba en Alemania, en Múnich, arrastrado por la locura y los extremos sentimientos nacionalistas que llevaban a toda Europa hacia la gran masacre. Luchó en la guerra y la guerra lo transformó. Después de estar 4 años con su regimiento, regresó a Múnich, a una Alemania en plena revolución. Hitler tenía 30 años. Ante él se abría un periodo decisivo. Sobre todo, quería continuar en el ejército, que garantizaba el orden y la estabilidad del nuevo régimen socialdemócrata del presidente Friedrich Ebert. La joven república debía enfrentarse al movimiento revolucionario marxista, que intentaba hacerse con el poder como habían hecho los bolcheviques en Rusia 2 años antes. El ejército los aplastó con la ayuda de voluntarios nacionalistas, el Freikorps, terreno de cultivo para el futuro partido nazi. Hitler sirvió en el ejército con gran celo. Su principal objetivo era tener un techo bajo el que cobijarse y mantenerse, y para ello hacía lo que fuera.
Se convirtió en un provocador, en informador y denunciaba a los compañeros sospechosos de ser rojos. Sus oficiales superiores, cuyos deberes incluían controlar la población combatiendo las ideas comunistas, tomaron nota de su fervor antirrevolucionario. Le encomendaron una misión: la reeducación política de los soldados que regresaban a Alemania y de los prisioneros de guerra. Nota sobre Hitler de los oficiales al mando: es un orador nato. Su fanatismo y demagogia cautivan a la audiencia y les hace pensar como él. Hitler dijo: en ese momento me di cuenta de que tenía el don de la palabra. Desde el principio, Hitler supo subir de intensidad y decir a sus oyentes lo que querían oír exactamente. En 1919, denunció la vergüenza nacional del Tratado de Versalles. Después de discutir durante meses entre ellos, los vencedores, sobre todo Francia, Inglaterra y Estados Unidos, impusieron unos duros términos de paz a Alemania, como si fuera la única responsable de la gran masacre. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, condenaba a los alemanes a pagar unas enormes reparaciones, lo que supondría una gran carga para la economía y sería el principal problema y fuente de penalidades para la población. Además, Alemania perdió el 13% de sus territorios y una décima parte de su población. Alsacia y Lorena volvieron a ser francesas y toda la orilla izquierda del Rin fue desmilitarizada. Una película alemana de la época denunciaba el expolio del territorio nacional. Lo peor fue que Alemania del Este quedó separada de Prusia para reconstruir Polonia, que dividieron en el siglo XVIII para tener acceso al mar. El corredor polaco fue el asunto que finalmente desencadenó en la Segunda Guerra Mundial. Para muchos alemanes, la condición de los aliados de que las fuerzas paramilitares antirrevolucionarias fueran desarmadas añadió el insulto al ultraje. Presenciaron la destrucción de sus submarinos. Sus acorazados y su fuerza aérea. El ejército alemán quedó reducido a 100.000 hombres. Contra sus deseos, Hitler fue desmovilizado y enviado a esta región bávara soliviantada, donde proliferaban los grupos de extrema derecha. Aquí fue filmado por primera vez durante una manifestación del DAP, el Partido Obrero Alemán. A principios de 1919, el ejército le había ordenado que se infiltrara y espiara a ese grupo. Sin mejores perspectivas, se registró como miembro y se convirtió en agitador político a tiempo completo. Políticamente, en Bavaria predominaba la derecha, aunque en Berlín ostentaba el poder la República Weimar, de centro-izquierda, que debía su nombre a la ciudad en la que se había votado legalmente la nueva Constitución. Hitler, transformado en un liberal bávaro convencido, aullaba con los lobos contra los criminales de noviembre, los firmantes del armisticio y la Conferencia de Versalles. El ejército compartía esos sentimientos, especialmente los veteranos de guerra, que se reunían en las grandes cervecerías. Una de ellas era la Burger Braukeller, donde el 13 de agosto de 1920 hizo Hitler su debut político con una conferencia titulada ¿Por qué somos antisemíticos? Para Hitler, la respuesta era, más allá de su odio visceral hacia los judíos desde la derrota de Alemania, que el antisemitismo era la mejor estrategia para atraer a militantes nacionalistas. Hitler galvanizaba a los radicales de su pequeño grupo de extrema derecha. Lo convirtieron en su líder y le compraron un coche, prueba de su importancia.
Hitler cambió el nombre del partido, asociando los términos nacional y socialismo. Su objetivo era hacerlo más atractivo y demostrar su postura anticapitalista. El DAP sería conocido entonces como el NSDAP, el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, y su forma abreviada, nazi. En su pequeña sede en una cervecería de Múnich, dibujó el emblema de su partido. En Mein Kampf escribió: después de hacer innumerables bocetos, he elegido una bandera roja para mostrar la dimensión de nuestro movimiento social, con un círculo blanco representando nuestro nacionalismo, y la esvástica, símbolo de los arios, los eternos antisemitas. Para protegerse durante sus reuniones, creó sus SA, las tropas de asalto, una pequeña milicia cuyos uniformes consiguió en el almacén de un antiguo departamento austrohúngaro. Su radicalismo aumentó el número de miembros del partido, y de 2.000 pasaron a ser 20.000. Tuvo éxito gracias a la ayuda de una secta racista, la Sociedad Thule, nombre de un legendario reino nórdico. Sus miembros financiaban un periódico con fondos de origen cuestionable. Esa publicación se convirtió en el periódico oficial del partido nazi bajo un nuevo nombre, Volkischer Beobachter, el racista observador del pueblo. Su editor, Alfred Rosenberg, era miembro de la Sociedad Thule y actuaba como teórico del antisemitismo. Sería un importante inspirador del Shoah, el Holocausto. Rudolf Hess fue otro antiguo miembro de la Sociedad Thule durante su época de estudiante. Se convirtió en el secretario de Hitler y uno de sus cómplices más serviles y fanáticos. Se sumó a las filas de los primeros militantes un héroe de la Primera Guerra Mundial, Hermann Göring, uno de los pilotos de combate más famosos. Como muchos otros veteranos, tenía dificultades para readaptarse a la vida civil. En Hitler encontró a alguien que compartía sus propias ideas antirrevolucionarias. Se convirtió en el número 2 del régimen nazi y en el instigador de los campos de concentración. En 1922, en un desfile político, Hitler situó a Göring cerca del general Ludendorff, que aún llevaba su casco prusiano para demostrar a los veteranos que su gran jefe en tiempos de guerra apoyaba a los nazis. Ludendorff, uno de los hombres responsables de prolongar la guerra, estaba convencido de que los políticos le negaban su victoria. Esta teoría era compartida por varios generales alemanes. La adhesión de Ludendorff a las ideas nacionalistas abrió nuevas perspectivas a Hitler. Todo parecía posible. En Italia, la extrema derecha, el partido fascista de Benito Mussolini, acababa de hacerse con el poder. ¿Sería Hitler el Mussolini alemán? 1923 sería un año decisivo. ...11 de enero de 1923... los alemanes observaban atónitos e indefensos... cómo los soldados franceses y belgas tomaban el control de Ruhr... la región minera y productora de acero. Fue el resultado de que los alemanes se negaran a pagar las reparaciones de guerra... las indemnizaciones impuestas por el Tratado de Versalles. Los franceses y los belgas se lo cobraron directamente en forma de carbón. Consecuentemente, el gobierno alemán ordenó la resistencia pasiva, una huelga de mineros y ferroviarios. Pero los franceses reemplazaron a los huelguistas. No quedó carbón para los alemanes. La situación se volvió peligrosamente tensa. El 10 de marzo de 1923 fue asesinado un oficial francés, el teniente Pierre Colpan,
del 17º Batallón de Infantería. Su féretro atravesó varias ciudades de camino a su país, y los oficiales franceses golpeaban a los alemanes que no se quitaban el sombrero a su paso. Imágenes imborrables, capturadas para siempre, serían provechosamente explotadas por los nazis. Hitler denunció la debilidad del gobierno que permitía que los franceses trataran a Alemania como a una de sus colonias. Los alemanes pasaban frío. Los alemanes tenían hambre. Intentaban robar el carbón a los franceses. La República Weimar tenía que importar el carbón y pagar a los mineros en huelga. Esos enormes gastos obligaron enseguida a imprimir grandes cantidades de nueva moneda. El marco se depreció dramáticamente. Un día los alemanes pagaban 1.000 millones de marcos por un kilo de patatas y al día siguiente 460.000 millones por una barra de pan. Con un aumento de la inflación y el desempleo sin precedentes, se movilizó la extrema derecha bávara con el general Ludendorff a la cabeza. Gracias a Ludendorff, Hitler consiguió unir a todos los grupos veteranos amargados por la derrota. Quería intentar un putsch, un golpe de Estado, marchar hacia Múnich y luego a Berlín. Hitler dijo: nuestro pueblo está sujeto a unas condiciones económicas extremas y si no actuamos enseguida acabará uniéndose a los comunistas. Gracias a sus cómplices del ejército, los nazis consiguieron armarse. Sin embargo, el ejército y la policía decidieron permanecer fieles al gobierno legal. Para Hitler y Múnich, todo parecía perdido. Pero seguía con su fantasía de que él y Ludendorff todavía podían arrastrar con ellos a la población, y ordenó a sus tropas que avanzaran hacia las barreras policiales disuasorias. Los dos bandos estaban cara a cara, y Hitler con su abrigo blanco en el centro. De hecho, es un fotomontaje de los nazis que intentaba crear el valor mítico de Hitler. En realidad estaba escondido detrás de un guardaespaldas que murió en el tiroteo. La policía abrió fuego poniendo fin al putsch de Hitler de 1923. Hitler fue arrestado y se prohibió el Partido Nacional Socialista. El gran escritor austríaco Stefan Zweig escribió: en el año 1923 desaparecieron las esvásticas y las tropas de asalto, y el nombre de Hitler volvió a sumirse en el olvido. Tres meses después del arresto de Hitler, se inició en Múnich el juicio a los golpistas. Hitler fue acusado de alta traición, que se castigaba con pena de muerte. Ludendorff, que no había sido encarcelado, llegó al juicio en un lujoso coche con sus abogados. Había sido puesto en libertad inmediatamente por respeto a su glorioso pasado y porque continuaba teniendo partidarios influyentes. Fue absuelto. Hitler, que había intentado suicidarse, se dio cuenta de que el tribunal no era tan hostil como había pensado. Utilizó todo su talento para la oratoria, lanzando su habitual invectiva contra el gobierno y los judíos. El estrado se convirtió en un inesperado púlpito. Los jueces se volvieron más comprensivos y el público se apiñaba acercándose a él. Como resultado, el veredicto fue mucho menos severo de lo que temía Hitler. Fue condenado a 5 años en una relativamente cómoda celda con vistas al campo. Las condiciones de su encarcelamiento eran parecidas a las de un hotel. Tenía libertad para recibir a los simpatizantes nazis a cualquier hora del día.
Incluso uno de ellos le llevó una corona de laurel al hombre que él llamaba la encarnación de los ardientes deseos de la nación. Hitler podía recibir cualquier publicación que quisiera, e incluso empezó a leer a Marx. Rudolf Hess, condenado a 15 meses por su papel en el Putsch, ocupaba la celda contigua y creó el pequeño grupo que esencialmente hablaba de la lucha entre los partidos de derecha que se estaban dividiendo. El regreso de Hitler se convirtió en una necesidad. Sus cómplices del exterior desarrollaron una estrategia para que se llevara a cabo su liberación. Hitler se dio cuenta de que pronto estaría libre y sintió la necesidad de exponer su singular visión de la vida y sus principios políticos. Unos periodistas nazis reescribieron su manuscrito redactado a toda prisa. Hitler quería poner a su libro el título de 4 años y medio de lucha contra las mentiras, la locura y la cobardía. Pero ese título se consideró demasiado largo y fue sustituido por Mein Kampf, mi lucha. Contiene la visión completa del mundo según Hitler, y los nazis lo convirtieron en su Biblia. Fue copiado como las Sagradas Escrituras e iluminado como los grandes manuscritos medievales. Hitler habla de la lucha de la raza dominante, la raza aria germánica, de individuos altos y rubios, de la necesaria conquista de su espacio vital, de la erradicación del comunismo y del cruce entre franceses y judíos, que a los ojos de Hitler ni siquiera pertenecían a la raza humana. En la época muchos lectores dijeron que el libro era la locura de un caballero andante, un error fatal. Por el contrario, debían haberlo leído cuidadosamente y tomárselo muy en serio, porque fue lo que provocó la muerte de 50 millones de seres humanos. Hitler salió de la prisión el 20 de diciembre de 1924 por buen comportamiento. Entonces soñaba con ser el sucesor de los grandes fundadores de la nación alemana, como Bismarck. Decía: el tiempo que he pasado en prisión me ha dado confianza, optimismo y la creencia de que nada volverá a sorprenderme. Su andadura por el desierto de la política no había hecho más que empezar. Mein Kampf fue un fracaso y solo se vendieron unos 20.000 ejemplares. Hitler pasaba mucho tiempo en un pueblo bávaro de montaña, Berchtesgaden, donde había alquilado un pequeño chalet. Escribió el segundo volumen de Mein Kampf. Trataba sobre todo de su proyecto de expansión del espacio vital de Alemania hacia Rusia. La venta del libro fue escasa hasta que llegó al poder en 1933. Cuando Hitler ascendió al poder, Mein Kampf era casi de obligada lectura. El Estado alemán lo entregaba a las parejas como regalo de bodas. Si no lo tenías en tu estantería, podías ser denunciado por tu asistenta. Por H o por B, Mein Kampf se vendía y fue traducido a incontables idiomas. Los derechos reales eran astronómicos e hicieron muy rico a Hitler. El 27 de febrero de 1925, Hitler hizo su reaparición en la política en la famosa cervecería de Múnich, donde lanzó su putsch, reafirmando su liderazgo en el partido nazi. Al día siguiente tuvo lugar un suceso que favoreció su causa. La encarnación de la nueva democracia alemana, el primer presidente de la República, Weimar, el socialdemócrata Friedrich Ebert, fallecía a causa de una apendicitis maltratada. Los alemanes sintieron profundamente su desaparición. Los alemanes debían elegir un nuevo presidente y la esvástica regresó durante la campaña política. La prohibición del partido nazi había sido recientemente levantada porque ya no era considerado peligroso.
De hecho, Ludendorff, el candidato de la Unión de Partidos de Extrema Derecha, apenas obtuvo el 1% de los votos. El fallo de Ludendorff es lo que Hitler deseaba secretamente. Era su principal rival y le había apoyado a medias durante la campaña. Revelando sus ambiciones políticas, dijo: "Le hemos dado el último empujón". El hombre que habían elegido los alemanes era otro alto mando en la Gran Guerra, el mariscal von Hindenburg. En 1870, siendo un joven oficial, había estado presente en la proclamación del Segundo Imperio Germano en el Salón de los Espejos de Versalles. Tranquilizó al ejército y unió a los conservadores, a quienes preocupaban las izquierdas, y al resto de Europa. Hitler permaneció a la espera. El partido nazi consiguió extender su cáncer a través de Alemania y alcanzó los 170.000 miembros. Transformó sus tropas de asalto en un verdadero ejército privado. Cada vez eran más jóvenes, pero eso no era una equivocación. Su orden paramilitar estaba compuesta por brutales fanáticos y asesinos. Su nuevo uniforme se ganó el sobrenombre de camisas marrones. Imitaba a las camisas negras de Mussolini, que unos años antes habían desfilado con éxito en Roma. ¡Fascista o fascista! Otro símbolo prestado por Mussolini era el saludo romano, con el brazo estirado y acompañado de un grito gutural. En el caso de Mussolini era Viva il Duce. Hitler lo convirtió en Heil Hitler, ¡Viva Hitler! El uniforme de los SA fue creado por un selecto equipo de diseñadores alemanes. Entre los confeccionistas estaba el diseñador de Stuttgart, Hugo Boss, que lo anunciaba en sus campañas publicitarias. Hugo Boss, miembro del partido nazi, también produjo el intimidante uniforme negro de las SS, la Schutzstaffel, la nueva unidad de protección de Hitler. Y también los uniformes de las juventudes hitlerianas. Todos eran muy costosos. El dinero provenía principalmente de las filas de los miembros del partido nazi y de los simpatizantes adinerados, como el magnate del acero Fritz Thyssen, cuyas plantas siderúrgicas estaban preparadas para forjar nuevas armas. También contaban con Henry Ford, el fabricante de automóviles más importante del mundo. Henry Ford era antisemita y apoyaba fuertemente a los nazis. Ford sería el primer extranjero a quien los nazis decoraron con la Orden del Águila alemana. En 1927, Hitler eligió Nuremberg para la celebración del Congreso. Era un bastión nazi y ciudad de importancia histórica, con un aire wagneriano que le conectaba a los señores de la guerra de la Edad Oscura. Hitler llamó a Nuremberg su capital ideológica. También quería que el partido fuera más sumiso al Führer, su líder. El culto a su personalidad sería realzado por la obra de su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann. Siempre en el centro de los eventos, y nazi desde el principio, era un virtuoso de la Leica, y siempre estaba cerca de su patrón. Hoffmann tomó una serie de sorprendentes fotografías intentando mostrar el mejor lado personal del líder. Querían ganar adeptos entre las féminas, y los nazis hacían todo lo posible para ganarse su preferencia. En la pequeña tienda de fotografía que Hoffmann tenía en Múnich,
Como siempre, inspirado por Wagner y fascinado por los teatrales movimientos de los cantantes de ópera, Hitler estudió una serie de gestos que transmitieran dominio para utilizar en el primer gran congreso nazi. Hitler dijo: "Las masas son femeninas y estúpidas. Solo la emoción y el odio pueden mantenerlas bajo control". Deutsches Volk hilft dir selbst. Jeder soll helfen. Diesem unerhörten Zwang beugen. Odio. Eso es exactamente lo que los SA sembraban en Alemania, empezando por los judíos de los barrios de las grandes ciudades. En lo que todavía era una sociedad apacible, Stefan Zweig fue testigo del inicio de la violencia. Escribió: "Era el método fascista, pero al estilo alemán, llevado a cabo con precisión militar. Al oír el silbato, los SA saltaban de los camiones a la velocidad de la luz, golpeaban a las personas con sus porras, y al oír otro silbato, volvían a sus camiones y se iban tan rápidamente como habían llegado". Pero la intimidación y el terror produjeron escasos resultados. En las elecciones legislativas, los nazis solo obtuvieron el 2,60% de los votos, menos de 1 millón de papeletas. Los comunistas obtuvieron 3 veces más, el partido de centro 4 millones y la derecha 5 millones. Los socialdemócratas fueron los más votados con 10 millones de votos. En el Reichstag, el Parlamento berlinés, ese 2,60% de votos, principalmente de áreas rurales, supuso la entrada de 12 nuevos diputados nazis. Provocaron un gran impacto, casi todos vistiendo los uniformes de la SA. Entre ellos, haciendo su reentrada, Hermann Göring. Herido en el estómago durante el Putsch, había ganado mucho peso y se había vuelto adicto a la morfina. Finalmente, Joseph Goebbels entró por la puerta grande en la política. Respondía aproximadamente a una máxima formulada por Nietzsche en el siglo anterior: el fanatismo es la única forma de forzar a que los débiles y pobres se alcen. Goebbels no era el tipo ario, rubio y alto. Era bajo, cojo y sufría de complejo de inferioridad desde la infancia debido a su cojera. Sin embargo, su diabólica astucia compensaba su minusvalía. Se rebelaba contra la sociedad que flirteaba con el marxismo, hasta el decisivo encuentro de su vida con Adolf Hitler. Goebbels vio la luz. Los judíos habían rehusado publicar sus manuscritos, habían evitado que se convirtiera en un gran escritor, y los comunistas eran los responsables del caos de la sociedad. Dijo: entramos en el Reichstag como lobos en un redil de ovejas. Pero en ese momento era imposible para el público y los diputados entender la importancia de su declaración. El punto de vista del público en general sobre los nazis se expresó en el Frankfurter Zeitung. Hitler no tiene ideas ni pensamientos coherentes. Es un hombre loco y peligroso. Ha llegado a este punto siguiendo al pie de la letra la ideología de los tiempos de guerra y las interpreta de forma primitiva, como si viviésemos en la época de las invasiones bárbaras tras la caída del Imperio Romano. Alemania no estaba preocupada, pero para Hitler era una catástrofe importante no tener futuro en la política. El historiador Ian Kershaw escribió: sin la Gran Depresión, sin el colapso de 1929, sin la desintegración de la burguesía, los liberales y los conservadores, Hitler podría haber sido un chiflado en las últimas líneas políticas. Pero Hitler nunca abandonó su misión. Continuaremos nuestra lucha
con fanatismo y sin piedad, hasta la muerte.